Trabajo y potencia mecánica. Bueno, aquí te está dando una pequeña lectura de lo que es el trabajo, cómo se define el trabajo mecánico, ¿sí? Entonces, a lo que nosotros nos interesa recordar ahora es la fórmula. Aquí está, ¿no? Aquí está la formulita. Trabajo, que es W, de la fuerza F es igual a F por triangulito R. Ahora, ¿qué es triangulito? Y el triangulito es el desplazamiento del bloque. O en otras palabras, es la distancia que recorre el bloque, ¿se acuerdan? Entonces, el trabajo está definido como fuerza por distancia. En este caso, la fuerza es paralela con el vector desplazamiento, o sea, por donde se desplaza el cuerpo, ¿ya? Pero cuando hay un ángulo, ¿qué pasa si por aquí hay una fuerza con un ángulo? Entonces hay que descomponerlo, ¿no? Por eso es que la fuerza o el trabajo, la fórmula cuando hay un ángulo es fuerza coseno del ángulo por el desplazamiento. Y ustedes ya saben de dónde sale el coseno, ¿no? Es la descomposición vectorial de esa fuerza cuando haya un ángulo. Muy bien. Entonces, esta es la formulita, ¿no? Fácil para acordarse. Fuerza por distancia, ¿sí? Solo que aquí te está dando como desplazamiento, ¿ya? Pero es lo mismo. Te estoy diciendo que es lo mismo, entonces tú tómalo como distancia. Muy bien. En el sistema internacional se toma por unidad. ¿Cuál es la unidad del trabajo? El joule, ¿no? Dice, se toma por unidad de trabajo mecánico al joule. Joule. Se escribe joule, se lee joule. J, que es el trabajo que realiza una fuerza de 1 newton al desplazarse su punto de aplicación 1 metro. Un joule es 1 newton por 1 metro. Muy bien. Entonces, en el trabajo también hay casos. El trabajo, cuando yo, a ver, en este primer caso, el trabajo, quiero hallar el trabajo, la fuerza va a la derecha y el desplazamiento también está, todo el cuerpo se dirige o se está moviendo a la derecha, vamos a decirlo así, entonces el trabajo es positivo, ¿no? Por eso aquí no hay sí. Pero en el segundo caso, ¿qué pasa? El bloque se mueve a la derecha, ¿sí? Porque el desplazamiento se está yendo a la derecha, pero la fuerza está en sentido contrario. Entonces, eso también ya hemos visto en vectores. Cuando hay un vector en sentido contrario es negativo. Entonces, el trabajo se convierte en menos fuerza por desplazamiento. Negativo, ¿no? Tercer caso. Si el cuerpo se está moviendo de manera horizontal, pero hay una fuerza vertical, ¿habrá trabajo? No hay trabajo. El trabajo es cero, ¿ya? Entonces, si el desplazamiento y la fuerza forman 90 grados, trabajo cero. Aquí, cuando hay un ángulo de inclinación, ¿no? La fuerza, ángulo teta y el desplazamiento. Entonces, aquí, ¿qué dice? El trabajo de esa fuerza es igual a la fuerza X. ¿Y qué cosa era la fuerza X? Ya hemos estudiado en decomposición vectorial, ¿no? La Fx es, a la fuerza se le multiplica por el coseno del ángulo. ¿Ya? Eso es Fx, ¿no? Nosotros ya sabemos. Coseno del ángulo. Muy bien. Aquí te lo recalca esa parte, ¿no? Siendo f de x el valor de la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento delta de r. Delta se lee este triangulito, ¿ya? Pero ustedes llámenle desplazamiento nada más. Aquí te indica, ¿no? Desplazamiento delta de r nos indica la dirección del movimiento, al igual que la velocidad. Sigamos revisando, a ver, sigamos. Trabajo neto o trabajo total, es lo mismo, ¿eh? Trabajo neto o trabajo total es lo mismo. No es otra cosa que sumar todos los trabajos. ¿Ya? El trabajo neto o total, se suman todos los trabajos que actúen sobre un cuerpo. ¿Listo? Si el movimiento es acelerado, el trabajo es positivo, ¿no? Si el movimiento es desacelerado, el trabajo es negativo. Si el movimiento es a velocidad constante, no hay trabajo. Trabajo es cero. Ya hay que tener en cuenta estas observaciones. Sí puede entrar como preguntas de teoría para que ustedes pongan verdadero o falso. Trabajo de la fuerza de gravedad. Nosotros ya conocemos que la fuerza de gravedad es el peso, ¿no? Es el peso. Entonces, ¿cómo se halla el trabajo debido a la fuerza de gravedad? Aquí está la formulita, ¿no? El trabajo del peso es igual
Masa por gravedad, que es el peso, por la altura. Pero esta fórmula no es igual a la del trabajo mecánico que conocemos, sí. Porque vendría a ser fuerza por distancia, ¿o no? La fuerza en este caso es ya hacia abajo, la fuerza que es el peso, que eso siempre hemos dicho que fuerza es igual al peso. Y la distancia en este caso sería la altura. ¿Te das cuenta? Entonces la fórmula es la misma, solo que te la están poniendo de otra forma aquí. Ya, cuando yo quiero hallar el trabajo, cuando la pelotita cae, entonces el trabajo es positivo. Pero cuando la pelotita sube, el movimiento es hacia arriba, pero la fuerza es hacia abajo. Entonces, basta que estén los vectores opuestos, negativo se pone. Muy bien, estamos recordando eso. Dice que el trabajo de la fuerza de gravedad no depende de la trayectoria del cuerpo. Claro, aquí vemos una pelotita que está cayendo. Si está yendo por este camino que es sinuoso, siempre el peso, ¿hacia dónde apunta? Pues 90 grados con la superficie, ¿no? No, el peso nunca va a cambiar de orientación o de dirección, siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Es lo mismo, la misma formulita, ¿no? Trabajo es igual a trabajo el peso o trabajo la fuerza gravitacional es masa por gravedad por altura. Si después de elevar un cuerpo, este retorna al punto inicial, en semejante recorrido cerrado y de vuelta, el trabajo es nulo. Esta partecita lo vamos a ver a un problema. Cuando tú subes y luego bajas, el trabajo es cero, pues, porque los dos trabajos, cuando subiste era positivo, pero cuando bajaste es negativo. Al sumar, ¿cuánto da eso? Cero. Nulo, ¿no? Nulo es cero. Trabajo de una fuerza variable. Ya, esto. Mayormente cuando te dan gráficos así, eso toman en los exámenes de admisión. Esta parte te toma. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza a lo largo del desplazamiento se determinará en una gráfica por el área limitada por la gráfica. Entonces, cuando me dan aquí como función, porque esto es una función, X es el desplazamiento y F es la fuerza. Pero aquí la fuerza varía, ¿no? Si tú ves, mira, está en un punto, baja hasta otro punto. Por eso se llama trabajo de una fuerza variable. En ese caso, ¿cómo hallo el trabajo? Tienes que hallar el área bajo la curva, el área que hay. En este caso el área no es una figura conocida, ¿no? Pero mayormente van a ser áreas de figuras, por ejemplo, de un trapecio, de un rectángulo, de un triángulo. Entonces se halla el área. Eso es lo que te quiere decir. ¿Ya? Hay un problemita ahí también que vamos a revisar. Potencia, fórmula de potencia. A ver, ¿alguien se acuerda? Vamos a preguntar. Potencia, potencia. ¿Quién me puede decir cuál es la fórmula de potencia? A ver, Miguel Ángel, ¿tú te acuerdas? La fórmula de potencia. El año pasado. Trabajo sobre tiempo. ¿Cómo? Trabajo sobre tiempo. Muy bien. Trabajo sobre tiempo, ¿no? ¿Ya ven? Aquí está, ¿no? Aquí está. Potencia es igual trabajo sobre tiempo. Muy bien. ¿Qué unidades tiene la potencia? Ahí vamos a preguntar a Pineda, ya que quería responder. Unidad del trabajo, de la potencia, perdón. Pineda. ¿Por segundo? ¿Cómo? Joule sobre segundo. Ya, pero hay otra que es más exacta, podemos decir. Más usada. Ya. ¿En qué miden la potencia? A ver. ¿En qué? ¿Te acuerdas? Kilovatio. Ya. O si no, vatio, ¿no? O watts. ¿Sí? Cuando ustedes, bueno, en su casa deben tener un equipo de sonido y si ustedes ven, ahí te dice, ¿no? 1000 watts de potencia, dice. O no sé, 2000 watts. ¿Sí? Eso es pues la potencia. La unidad de la potencia es el watts. O vatio también, ¿ya? Pero mayormente se usa watts. Por aquí debe estar. Aquí está. Ahí está, miren. Esta unidad recibe el nombre de vatio. ¿Pero quién? ¿En honor a quién? A James Watt, ¿no?
Por eso, se conoce como watt o vatio. Cualquiera de los dos vale, ¿ya? Muy bien. Ahí está la equivalencia. Entonces, 1 kilovatio es 1000 vatios. Ojo, ¿ya? 1 megavatio es 1000, no, aquí 1.000.000 de vatios, ¿no? O watts. Cualquiera de las dos, de los dos nombrecitos vale, ¿ya? No te vas a confundir. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué más debemos ver aquí? Ya. La eficiencia de un motor. Esta formulita. ¿Y qué cosa es la eficiencia? O sea, ¿cuánto me rinde un motor? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se halla eso? Dice que es el trabajo utilizado y el trabajo con quiere decir consumido. ¿Sí? Entonces, el trabajo que utilizas sobre el trabajo consumido. Eso es la eficiencia, ¿no? Si lo que utiliza es igual al consumido, sería una eficiencia del 100%, pues. Pero mayormente esas máquinas no hay, ¿no? Porque siempre se pierde energía, ¿ya? Siempre la energía utilizada no es igual a la energía consumida. Muy bien, entonces esa formulita no se olvide. Aquí te dice trabajo utilizado más el trabajo perdido es igual al trabajo consumido. ¿Ya? Eso siempre pasa, ¿no? Cuando tienen ya, fácil, mira, el motor de un auto, ¿sí? ¿Alguna vez has visto que un auto se quede, no sé, en un hueco y la llanta, ¿qué empieza a hacer? Empieza a dar más vueltas más rápido que si estuviera normal circulando el auto, ¿sí? Entonces, cuando ves que el auto se quedó ahí parado en algún hueco, ¿no? Se quedó, la llanta se metió al hueco, como dicen. La llanta empieza a girar, pero más rápido. Pero cuando choca a la llanta a la pista, ya no gira a esa misma velocidad, ya frenó un poco, ¿sí? Frenó un poco. O sea, el trabajo utilizado ya no es el mismo al consumido. ¿Y dónde se va eso? Se pierde, pues son pérdidas. Por eso se llama trabajo perdido. ¿Ya? Y eso se pierde en forma de calor, por eso se calienta por el motor. ¿Sí? Interesante, ¿no? Ya. Pero esta parte, esto todavía va a ser otro tema de eficiencia, ¿ya? Porque si vamos a hacer este temita, te puede venir en tu examen. Muy bien. Entonces, resumiendo, fórmula de trabajo, fuerza por distancia. Fórmula de potencia, trabajo sobre tiempo. Listo. Unidades. ¿Qué unidad tiene el trabajo? Joule. ¿Qué unidad tiene la potencia? Vatio o watt. Muy bien. Ejercicios entonces, ¿ya? El tema es corto. Lo que nos interesa es practicar bastante, ¿sí? Ahí está el primer problemita. Siempre los primeros problemas son los más básicos, ¿no? Listo. Agarren una hoja, lapicero, y pónganse a resolver, ¿ya? Mientras yo voy a estar haciendo claro en la pizarra, quiero que me pongan sus respuestas en el chat, ¿ya? ¿Cuánto sale la 1? La A, ¿no? Ya me están dando por ahí las respuestas. Muy bien. Pueden escribir entonces, si han hecho la 1, la 2, la 3. Listo, igual lo voy a hacer en la pizarra, ¿ya? Muy bien, entonces hacemos ejercicios. Ya hemos recordado las fórmulas, hemos recordado las unidades, entonces no creo que haya que tengan dudas del tema, ¿no? Ya está. Ejercicios, primer problemita. Entonces ya me dijeron por ahí que sale 420, ¿no? 420, muy bien. Pero igual, lo vamos a hacer. A ver, dice, un sujeto jala un bloque con una fuerza de 70 newton, como se muestra, y lo desplaza 6 metros. ¿Qué trabajo realiza el sujeto? La masa es 10 kilogramos. Datos. Siempre te digo, ¿no? Tómame datos, los datos que tengas, ¿ya? Me da una fuerza de 70 newton y me da una distancia, ¿sí? Lo desplaza, desplazamiento es distancia, ¿cuánto? 6 metros.
fórmula que vamos a usar. La fórmula es la del trabajo. Trabajo de la fuerza F es igual a la fuerza por la distancia, te dije, ¿no? Esa delta de R lo estamos cambiando por distancia, ¿sí? Por distancia. Muy bien, entonces, ¿esta es la formulita que vamos a usar? Sí, es. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Listo. Trabajo es igual, bueno, ahí no hay que explicar casi nada, ¿no? 420, ¿qué? Joule. ¿Positivo o negativo? Bueno, las alternativas están positivas, ¿no? Es positivo porque también, si te das cuenta, la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, ¿o no? Sí, positivo. Fácil. Problema 2. Eso no se cuenta, ¿no, profe? Problema 2. A ver, ¿alguien? Dice, en el problema anterior, si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,5, ¿qué trabajo realizó la fuerza de rozamiento? Ya. Ahí ya cambia, ¿no? Ahí ya cambia el problema. Porque dice que ahora, vamos a dibujar aquí. Aquí está el bloquecito. Ahí está tu bloque. Estás aplicando la fuerza F. Pero ahora hay una fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento está en sentido contrario aquí. Fuerza de rozamiento. Ya. Ahora, recuerden, la fuerza de rozamiento. ¿Alguien sabe la fórmula de la fuerza de rozamiento? Normal por el coeficiente, algo así. Ya, fórmula, muy bien, de la fuerza, vamos a ponerlo aquí para que todos recuerden. Fuerza de rozamiento o de fricción también, ¿no? Ya, espero que se note, ¿sí, no? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción mu por la normal. Mu por la normal. Esa es la fórmula de la fuerza de rozamiento. Mu es el coeficiente de fricción. ¿Sí? Coeficiente. Ya, nada más le pongo, ¿ya? Ya sabes que es de fricción o de rozamiento. Y N es la normal. ¿Y qué es la normal? Es la reacción del piso. Reacción del piso. Y ahora, ¿cuál es la reacción del piso? Dirán. Ya. Este bloque tiene un peso, ¿sí? ¿Cuánto es su peso? Su peso va a estar hacia abajo. ¿Cuánto es su peso? A ver, vamos a preguntar a Carlos Villena. ¿Cuánto vale el peso? Villena, ¿estás? 10.000. 10.000. 100. No, 1.000. ¿1.000? 100. ¿Seguro? Simón, 10K. 100. No puede ser 1.000. ¿Por qué 100? Porque la masa es 10 y la gravedad es 10. 10 por 10, 100. Aquí lo vamos a poner, ya espero que se note. 100 newton. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción pues del piso? La normal, ¿no? Entonces, la normal en este caso va a ir hacia arriba y la normal también es lo mismo que el peso. También vale 100. Ahora sí, la fuerza de rozamiento, entonces, podemos calcular. Entonces, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción, ¿cuánto es? ¿Cuánto me dan? 0,5, ¿ya? 0,5, entonces ponemos 0,5 por la normal, 100. ¿Cuánto es 0,5 por 100? 50. 50 newton. Ahora, lo que me pide es el trabajo que realizó la fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo, por fórmula, el trabajo, en este caso la fuerza R, la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia. Pero la fuerza de rozamiento va en el mismo sentido del bloque o en sentido contrario.
Contra, ¿no? Si es contrario, menos. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, ahí ya te diste cuenta de tu error, ¿sí? Entonces, no sale, pues, menos 120. ¿Cuánto sale? Hay que multiplicar, ¿no? Vamos a multiplicar. Trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos la fuerza de rozamiento 50. La distancia 6 metros. Pero negativo, menos 50 por 6, menos 300 joules. Esa sería la respuesta. Muy bien. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo ya fuerza de rozamiento, ¿sí? Aquí está, esta es la fórmula, no hay más, no hay otra fórmula, es la única. Coeficiente de fricción por la normal. La normal es la reacción del piso. ¿Y qué pasa si estuviera inclinado? Bueno, ahí hay que descomponer vectores, ¿no? Eso vamos a ver en otro problemita. Ya, pasemos al problema 3. A ver, por ahí estoy viendo respuestas. Ya. Nos dice, respecto al problema 1, ¿cuál es el trabajo neto realizado sobre el cuerpo por todas las fuerzas? Esa pregunta es teórica. Si te está diciendo del problema 1, no te está hablando del rozamiento, ojo. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? Solamente te está diciendo el problema 1. ¿Cuánto sería la respuesta? Ah, ya, claro, pues no, ya te diste cuenta, ¿sí? Porque te está diciendo respecto al problema 1. En el problema 1 estamos trabajando con rozamiento, no, en el problema 2. Pero en el problema 1, ¿cuánto es el trabajo neto? O sea, todas las fuerzas, o todos los trabajos que haya, que se produzcan en el bloque del ejercicio 1, solamente es 420, no hay más. Y el peso no genera trabajo porque no se mueve hacia abajo, no hay. Entonces la única fuerza, o el único trabajo es 420. Respuesta, entonces sería la D, ¿no? Vamos a poner por aquí. Para el problemita 3, la respuesta es la D, 420 joules, ¿ya? Si te preguntara el problema 2, ahí sí está bien la respuesta que me han estado dando, ¿no? 120. Problema 4. A ver, ¿qué dice el problema 4? Un bloque de 20 kilogramos inicialmente en reposo. Muy bien, vamos a graficar. Ponen ahí sus respuestas. Vamos a dibujar el bloquecito. Ya está. Pero hay un ángulo de inclinación, ¿no? La fuerza tiene un ángulo respecto al eje X. ¿Sí? Y también me dan fuerza de fricción, porque aquí me están indicando, que es 0,3 y 0,2. Listo, esto es 37 grados, ¿no? F. A ver, respuestas para la 4. A ver, dice, un bloque de 20 kilogramos, inicialmente en reposo, ¿sí? Inicialmente en reposo. Se encuentra sobre una superficie horizontal. Si es jalado por una fuerza de 100 newton, como se muestra, y lo desplaza 10 metros. Halle el trabajo de la fuerza F y el trabajo del peso. Ya. ¿Cuánto sería el trabajo de la fuerza F? Solo de la fuerza F me está diciendo, ¿sí? Solo de la fuerza F. Muy bien. Lo que voy a hacer entonces, si solo me pide la fuerza F, solamente me pide este trabajo, entonces tengo que hallar la descomposición de esa fuerza. Vamos a descomponer. Esta, ¿no?
Porque el trabajo de la fuerza F es igual a la fuerza X por la distancia. ¿Sí? La misma fórmula, ¿no? Solo que su componente X. ¿Cuánto es la fuerza? 100. 100 newton. ¿Cuánto es la descomposición aquí? La fuerza X. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sería? 80, ¿no? 80. 80. Esa es la fuerza X. Entonces, el trabajo de la fuerza es igual a 80 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10, ¿no? 10 metros. 80 por 10, 800 joules. ¿Positivo? Sí, positivo, porque el cuerpo hacia dónde se mueve, a la derecha, ¿no? La fuerza también va a la derecha. El desplazamiento va a la derecha. Ahora dice, ¿y el trabajo del peso? ¿El peso genera trabajo? ¿Se mueve el bloque hacia abajo o hacia arriba? No, porque con esta fuerza tú estás moviendo el bloque nada más. No lo estás levantando tampoco. Por lo tanto, el trabajo del peso, 0 joules. ¿Qué alternativa marcas? Marcamos la alternativa, la respuesta sería la alternativa B, ¿no? B. 800 joules y 0 joules. Muy bien. Problema 5. Ahí está, ese sí está interesante, la parte 5. Porque ahí sí vas a tener que utilizar, ¿qué cosa? La fuerza de fricción, ¿no? A ver, ¿alguna respuesta? Ya, dice, el problema 5. Respecto al problema anterior, halla el trabajo neto y la velocidad al final de los 10 minutos, ¿ya? Pregunta típica de examen de admisión, ¿ah? Así te toman, ¿sí? El trabajo neto, por teoría, sabemos que es la suma de todos los trabajos que haya, ¿sí? Ya. Aquí ya tenemos un trabajo de esta fuerza, ya tenemos un trabajo. Ahora nos falta ya el trabajo de la fuerza de rozamiento. Pero ¿cómo va a ser? Negativa, ¿no? Entonces hay que hallar primero la fuerza de rozamiento. Entonces ponemos aquí. Fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, por fórmula que era igual. Mu por la normal. ¿Sí? Mu por la normal. Ya. Mu es uno de estos dos, el coeficiente. Pero, profe, ¿cuál? Si hay dos ahí. Ya. El bloque se mueve, ¿sí? Se mueve. Quiere decir que vamos a elegir el coeficiente de rozamiento cinético. Porque hay dos. Estático y cinético, ¿sí? Esto lo voy a poner por aquí, a ver. Hay dos tipos de coeficientes. El estático y el cinético. ¿Ya? Estático. ¿Estático de qué viene, pues? No se mueve, ¿no? Y este sería cinético. Siempre hay dos. ¿Ya? ¿Cuál voy a usar? El que se mueve, pues, cinético. Pero ¿cuál de los dos es el cinético? Siempre el estático va a ser mayor que el cinético. El coeficiente estático siempre va a ser mayor que el cinético. O sea, ¿cuál es el coeficiente cinético en este problema entonces? ¿Cuánto vale? 0.3. El cinético. Entonces, el coeficiente cinético sería 0,2. Muy bien. ¿Se entendió? Ahora, ¿por qué el estático es mayor que el cinético? Cuando tú vas a empujar tu mesa y está estático, ¿qué es más fácil para ti? ¿Empujarlo cuando está estático o cuando ya se está moviendo? Cuando ya se está moviendo es más fácil, por eso es que el cinético es menor y el estático es mayor. ¿Sí? ¿Ya ves? Ahí está, ¿no? Entonces, es para que te acuerdes. Si yo veo los dos, uy, ¿cuál era mayor? No me acuerdo ya. Entonces, cuando yo quiero empujar una mesa, si ya se está resbalando la mesa y yo empujo, entonces el coeficiente cinético, pues, es menor, ¿no? Y el estático es mayor porque para empujar un cuerpo que está estático, hay mayor fricción, pues. ¿Sí? Listo. Entonces, para este problema vamos a utilizar el cinético.
0,2. Listo, reemplazamos aquí. Fuerza de rozamiento sería coeficiente cinético por la normal. Ahora, la normal. ¿Cómo hallo la normal? Vamos por aquí, mira. Aquí tengo un peso, ¿no? El bloquecito tiene su peso. ¿Sí? Ahí está el peso. Y ya, yo te dije que hacia arriba está la normal. Ahí está la normal. Pero la normal es igual al peso. En este caso no. No es. ¿Y por qué no es? Porque aquí hay otra fuerza. Porque esta fuerza, al descomponerse, aquí va a haber una fuerza Y. Entonces va a ayudar a la normal y eso va a ser igual al peso. La va a sumar, mejor dicho, ¿ya? Entonces vamos a hallar esa fuerza que viene, que está por aquí. A ver, ¿quién me dice cuánto vale esta fuerza? Esta es la fuerza Y, ¿sí? Fuerza Y es igual 60. 60 newton, muy bien. Ya está. Ahora, N más 60 debe ser igual al peso. ¿Cuánto es el peso? ¿Quién me dice cuánto es el peso? 200. Dice que la masa es 20. Muy bien, 200. Por aquí ya. 200 newton. Por lo tanto, ¿la normal cuánto es? 140. Muy bien. Reemplazamos aquí. Entonces, puedo decir, por aquí al ladito vamos a hacerlo, que la normal más las fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Normal más 60 es igual a las que van hacia abajo. La única que va hacia abajo es 200. De ahí me ha salido que la normal es 140. Reemplazamos aquí. ¿Cuánto sale la fuerza de fricción? Entonces, 0,2, 140. ¿Cuánto es esto? 70, ¿no? Perdón, no. ¿Cuánto es? No es 70. Es 28. 70, ¿no? Uy, disculpen, la emoción, chicos. La emoción. Ya, a ver, 280 newton. ¿Cuánto es el trabajo? Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción, ¿cuánto es? Menos 280 por el desplazamiento. ¿Cuánto era el desplazamiento? 10, ¿no? ¿Estamos bien o no? A ver. ¿No es 28? 28. Ah, 28. Claro, es 28, ya. Pero al multiplicarlo por 10 sería 280, ¿no? Por eso. Ya, ahora sí. El trabajo es la fuerza 28 por la distancia que es 10, ¿no? La distancia es 10, entonces sale 280 el trabajo de la fuerza de fricción. Por lo tanto, el trabajo neto es igual a sumar todos los trabajos. Aquí tengo un trabajo y aquí tengo el otro trabajo. Sumamos los dos, pero este es negativo, o sea, obviamente que se van a restar, pues, ¿no? 80 menos 280 sale 520 joules. Listo, esa es la respuesta. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces yo podría decir, profe, sale entre la A y la B. Ya, pero ¿cuál es? ¿No? ¿Qué nos falta ya? La velocidad final. La velocidad final de los 10 metros. ¿Cómo hallamos la velocidad final? ¿Quién me dice? ¿Ah? Mira, es un problema un poco larguito, ¿no? Ya. Para yo poder hallar la velocidad final, entonces tengo que aplicar MRU. Vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? Espero que se vea. MRV. Entonces, si yo quiero hallar la velocidad final, tengo la velocidad inicial. A ver, lee el problema que te dice. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 0, dice. 0. Tengo la distancia, 10. ¿Qué necesito para hallar velocidad final? Necesito el tiempo. No me da el tiempo. O también necesito la aceleración. Entonces, por MRV hay una formulita que te relaciona todo esto. ¿Cuál es? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos, más, ¿no?
2 veces la aceleración por la distancia. ¿De acuerdo, sí? Muy bien. Pero por la aceleración. ¿Cuál fue el tema que hicimos anteriormente? Dinámica. Segunda ley de Newton. Vamos a aplicar entonces aquí la segunda ley de Newton. Segunda ley. ¿Qué nos decía la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa, aceleración. Que la fuerza, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas hay en el bloque? Hay una fuerza que va a la derecha que es de 800 menos, perdón, 80. Ojo, fuerza, no es trabajo. Hay una fuerza de 80 newton que va a la derecha y en sentido contrario, ¿quién va? Esta, ¿sí o no? Que era la de rozamiento. Entonces aquí, fuerzas que van a favor del movimiento menos las que van en contra es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 20 por la aceleración. Listo, aquí tengo la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? A mí me ha salido 2,6 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tienes la aceleración por la segunda ley de Newton. Por eso hicimos ese tema antes, ¿sí? Ya, ahora sí, hállame la velocidad final. A ver, respuestas. Velocidad final, ¿cuánto sale? Raíz de 52. Raíz de 52. ¿Y eso cuánto es? Por lo tanto, la velocidad final es raíz de 52, o sea, Raíz de 13 es por... 2 raíz de 13. Sí, sí. 2 raíz de 13 metros sobre segundos. Listo. ¿Qué alternativa marcamos? La B, ¿no? 2 raíz de 13. Alternativa B. Listo, chicos. Muy bien, por eso quería hacerlo este problemita. Entonces hemos utilizado 15 minutos más de su tiempo. Ya van a disculpar, chicos. Pero listo, les ha valido, ¿sí? Interesante, ¿no? Puede venir al examen, ¿ya? Estudialo bien. Porque es bien completo este problema. Examen de admisión. Eso ha venido un examen de admisión. Así te viene. Claro que lo tienes que hacer más rápido, ¿no? Nosotros lo hemos hecho paso por paso, porque hemos recordado un poco de teoría, de estática, de rozamiento estático, rozamiento cinético, ¿qué más? El famoso MRV, ¿no? Que siempre lo vas a usar. Y la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Cuántos temas? 4 temas han entrado en este problema, ¿no? Trabajo, fuerza de rozamiento, segunda ley de Newton y MRV. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar.